Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy anfitriona Pris, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Tu me gusta, que es muy importante para que este material se siga distribuyendo y no solo eso, para que no nos tumben el video. Ahora bien, teníamos un tema pendiente aquí para la neta comunidad, que no es nada más y nada menos que el show. Este es un documental que se estrenó en la plataforma de ViX, que es esta crónica de un asesinato, en el cual tenemos aquí a Paco Stanley, y que ciertamente levantaría muchas sospechas, aunque dijeran en la conferencia de prensa de la Casa de los Famosos que una cosa no interfería con la otra. Parecería que es todo lo contrario, que lo metieron a la casa a Paul Stanley para que no le cuestionaran sobre esto. Porque obviamente le iba a pegar a él, a pesar que Paul Stanley no es hijo de el matrimonio de Paco, sino es hijo de un desliz que tuvo por ahí Paco, de tantos que ha de haber tenido el señor. Y sin embargo, pues Paul es el que está ahí dentro de hoy y ahora dentro de la Casa de los Famosos. Abriendo con este documental, el primer episodio, a decir verdad, pues lo soltó Televisa, que pues el primer capítulo también lo van a encontrar aquí por YouTube a través de ViX. Y que bueno, la narrativa de hechos del primer episodio es darte como una introducción de quién era este señor. Sobre todo, pues, bastión de Televisa. A decir verdad, lo que es Paco Stanley, en el cual pues tuvo programas exitosos y se formó en la empresa de Televisa. A decir verdad, ¿no? Y sobre todo cuando estuvo el señor Tigre, el Azcárraga Milmo, pues él fue uno de los que entretenía a la gente para la época. Con esta primera reseña del primer capítulo, las generaciones que no vivieron en esta época, pues se enteran de que era un comediante, locutor y que pasó por estas filas. Mucha gente se acordará con lo que respecta en 1999, fecha cabalística, averígüenle, en la cual le dan mate al señor. Y fue en este restaurante famoso de Periférico, el Charco de las Ranas. El primer capítulo, pues dices, ok, para la gente que no conozca la trayectoria de Paco, sobre todo, insisto, las nuevas generaciones. Y ahí empieza pues director a buscar todas las voces involucradas. ¿A qué me refiero con esto? A que cada uno va a develar qué pasó, qué fue lo que declararon a la Procuraduría con este atentado, más que tuvo que ver los medios de comunicación y yo diría medios de desinformación masiva. Así te lo explico. Si bien recordemos que aquí en México, aunque muchos creían que teníamos democracia, que insisto, la democracia es una falacia hasta el día de hoy, y que te la han tratado de refrendar que existe una democracia inexistente, entonces
todo este entinglado abarcaría muchas cosas. Tendemos que, y las generaciones nuevas, saber que solo había un partido en el poder, que nada más eran dedazos. Me refiero al PRI, no hay más. Y que ciertamente todos los partidos hoy en día son la misma porquería. Se los dice una persona que no le da ningún partido. Por lo tanto, aquí viene lo interesante, que ciertamente en el 99 ganó Cuauhtémoc Cárdenas, que no era nadie del PRI. Había estado militando en el PRI. Sin embargo, como ustedes saben, en la historia de México hay sus divisiones, y entonces Cuauhtémoc Cárdenas empieza a ser el gobernador del Distrito Federal, que después cambió a Ciudad de México, CDMX. Por lo tanto, pues con el asesinato del señor Stanley, pues era una forma de pegarle al establishment, que era lo que se tenía de entinglado, y que obviamente los medios de desinformación masiva le empezaron a reclamar a ese gobierno que estábamos peor que nunca. Sobre todo que el Televisa, empresa masónica, a decir verdad, y Azteca también son mensónicos, ciertamente les convenía con esto a agarrar y armar todo un merequetengue, que sería un circo, maroma y teatro, para hacerle creer a la población que estábamos peor que nunca. Los cambios vienen con grandes consecuencias, a decir verdad. Tan solo hay que recordar que muchas cuestiones para cambiar el rumbo de la sociedad metiendo miedo han sido, históricamente hablando, parteaguas también aquí en México, porque nosotros tenemos una historia llena de sangre. El magnicidio de Paco no sería otra cuestión más que peleas políticas y pegarle, obviamente, al nuevo gobierno entrante de supuesta izquierda, que era ¿cómo se llama? Cárdenas. Y que ciertamente pues empezaron los cuestionamientos duros. Aquí en este documental vamos a escuchar varias voces con lo que respecta a los implicados, como Mario Besares, como Jorge Gil, como la gente ligada a Paco Stanley, como la parte política. ¿A qué me refiero a esto? Que dentro del documental vamos a ver a Cárdenas mismo sentado dando su opinión, gente que estuvo dentro de la Procuraduría en aquel entonces, porque obviamente Samuel del Villar ya no está, ya no vive, entonces tienen que agarrar a la gente que también estuvo cercana a Samuel del Villar. Además, que dentro de todo esto empezamos a ver la narrativa de también los medios de comunicación, como el usurero cínico de Salinas Pliego,
y que ciertamente también vemos a Jorge Garralda, de la versión de los hechos, los implicados, Mario Besares, Paola Durante, el Cholo, y ellos te cuentan de primera mano lo sucedido dentro de todo esto, Benito Castro, y que son verdades que a los hijos pueden dolerles con respecto a Paul. Y no solo eso, a los hijos que no están relacionados con el medio de Paco Stanley. Y esto empieza a apuntar que ciertamente Paco Stanley, que yo me vine a enterar en este documental, que no solo le entró como vendría siendo a la televisión, sino que también tuvo nexos con el PRI, como varios, ahí adentro, y que él contendió para ser senador por parte del PRI, obviamente, e hizo campaña. Y entonces dices, aquí ya empieza a oler feo. Si no, preguntemos cómo fue que llegó Carmen Salinas al Senado, o cómo llegó Silvia Pinal. Muy interesante cómo se empieza a tejer esta historia. Y ciertamente los nexos que hay de políticos, conductores, con el crimen organizado. Ciertamente mencionando a este señor que traficaba en Hervantes con aviones. Ustedes ya saben a quién nos referimos. Ahí es donde se menciona que Paco tenía esos nexos y embarrado en cuestiones políticas, más siendo un conductor de televisión. Al perder esto de ser candidato del Senado por su colonia, a decir verdad, entonces pues no le queda más que dedicarse al medio y ciertamente a exponerse en pantalla con lo que respecta a programas como Pácatelas. Después de que muere Azcárraga Milmo, muy joven, entra Otto Taruguete, que es Emilio Azcárraga Llán, y que ciertamente lo empezaron a cuestionar porque ciertamente su papá era esbirro del PRI. Aquí él se desliga diciendo que pues él no tiene ni va a tener conexiones, que se va a volver una televisora plural para darle cabida a más partidos. Y obviamente pues tirándole como empresario a financiación de cualquier partido político, no nos hagamos pendejos dentro de esto. Por lo tanto, aquí, para esto, pues deciden que mucha gente que era pues vil soldadito de Azcárraga Milmo, pues ya no les servía en la televisión con los cambios que se venían para Televisa. Muy malos, por cierto, a decir verdad. Y la forma de llevar la televisión. Ahora bien, de aquí que muchos se colgaron la camiseta de Televisa, a muchos Televisa les dio una patada por el trasero, como sucedió con Paco Stanley. Y de cierta manera, también en la narrativa de este documental, resalta que
este señor Salinas Pliego compra lo que era Imevisión para hacer su cochinada de TV Apesta. Hay que decir las cosas como son. Y meter a gente que le dieron una patada en el trasero, como Patricia Chismoy, y de igual manera contratar a Paco Stanley. Y ahí empezó él a hacer lo que sería otro de sus programas, hasta llegar 1999, y entonces sucede lo que sucedió en el Charco de las Ranas, y de igual manera voltear las cosas de la manera que les convenía. Ahí, dentro de todo eso, sale que Salinas Pliego, porque ha de ser familiar de los Salinas, le pidió dinero prestado a Raúl Salinas. Y eso viene en el documental. Yo estoy haciendo la narrativa de cómo viene. Y para esto, cuando lo cuestionan sobre eso, cínicamente se ríe y dice, ¿qué tiene de malo pedir dinero prestado? O sea que ese señor es de muy malas mañas. Por lo tanto, en todo esto también, pues nos sale una persona que no pensé que conociera muy bien a Paco. Nada más y nada menos que el problemático de Alfredo Adame, en el cual él también va a narrar lo que sabía de él. Y sobre todo cómo empezaron los dimes y diretes hacia la Procuraduría y a sus investigaciones. Siendo que también los medios de comunicación trataban de desprestigiar la novela que se quiso construir y que ciertamente le dieron sus duros golpes a Samuel del Villar. Sobre todo porque se empezó a entretejer una historia de novela barata en decir que estaba la güera, que estaba obviamente el cholo, que todo apuntaría a que su mejor amigo, Mario Besares, lo puso ahí. Porque todos vimos todo eso a través de los medios de desinformación masiva. Y ciertamente gente dentro de la Procuraduría que hizo también un sendo cochinero para tapar a gente de más arriba, y de igual manera a gente que podría llevar y apuntar a que algo tienen que ver empresarios y políticos con lo que sucedió con Paco Stanley. Así te la... y el crimen organizado. Así te la pongo. Y que lo quisieron convertir en que a todo mundo en esta ciudad podríamos tener un atentado como le sucedió a Paco Stanley. Meterle miedo a la población para controlarla desde las esferas políticas. Así te la pongo. Porque todo esto se maneja en que también este señor Stanley, aparte de tener nexos con el Papas Fritas antes del Chapo, tener vínculos. Y ciertamente sabemos hoy en día que algunas campañas políticas están financiadas a lo que vendría siendo estas cuestiones del crimen organizado. Ahí están los libros de Anabel Hernández, por decirlo menos. Hoy en día sabemos mucho más de toda esta, pues, entinglado y entramado que tienen estos
dos vertientes. En la época de Paco Stanley se sabía poco o nada. Entonces vamos viendo cómo un blanco fácil era echarle la culpa a Mario Besares y a gente de su equipo, y que de igual manera estaban metidos los Abarca para entrar a todo ese circo mediático con tal de pegarle a Cuauhtémoc Cárdenas. Y sobre todo porque hoy en día también sabemos, espectáculos y política están sumamente ligados. Tan solo recordemos a la Gaviotita y a su circo mediático de ese matrimonio. Aquí pasa similar. Sin embargo, habría que tener una historia supuestamente creíble, y que ciertamente Samuel del Villar, como cabeza de toda esta investigación, pues obviamente no actuó de manera de que él leyera todo lo que pasaba y toda la documentación que le pasaron de los peritos, de las investigaciones y demás. Lo cual quiere decir que él solo era el portavoz de los documentos que le entregaban. Mas él no estuvo de huelemoles con un perito. Y que ciertamente por ser la cabeza de la fiscalía de aquel entonces, pues apuntaba con que él era el que estaba haciendo mal la investigación, porque eso quisieron hacer entender los medios de comunicación y desinformación masiva, para meter miedo. Cierto que esto apuntaba a otra cosa, y que además de la forma en que se detuvieron a estas personas, como a Mario Besares, al Cholo y Paola Durante, fue de manera arbitraria. ¿No les recuerda hoy en día el caso Héctor Parra? Que se está haciendo circo mediático con fines políticos. Se los dejo de tarea. Nada más de que hoy en día están los medios de internet. En aquella ocasión nos teníamos que tragar todo lo que decía la televisión. Ahora bien, y a decir verdad, también todo esto, de cierta manera, pues afectó a familiares de los implicados en esta supuesta novela y show mediático. Tan es así que aquí aclaran el supuesto rumor de que el hijo de Brenda y de Mayito fuera hijo de Paco, como lo hicieron creer de broma en la televisión, porque el muchachito era güero de ojos verdes cuando era niño. Sorpresa es que vemos a este niño ya siendo un adulto hoy en día, de cómo le pegó toda esta trama y cómo la gente se mete en lo que no le importa, y que sobre todo él tuvo que averiguar las cosas de muy mala manera, sobre todo con ver las cosas y buscar después en Google por qué le decían que su mamá se había metido con Paco, y él no tenía idea, porque era muy chico, que su papá había estado en la cárcel.
Y no es por decir, bueno, ¿para qué Brenda le mintió? Estaba muy chico. Y cargar con esa especie de cosas son suficientemente traumáticas. Pero de igual manera se enteró de la forma más fea. Y entonces este chamaco dice, mi mamá jamás se metió con Paco porque a decir verdad Brenda, ahí comenta Brenda Besares, que no le gustaba la comedia que hacían ellos dos, de humor negro y de humillación. Y que ciertamente sería un reflejo de lo que vivía la sociedad y que la sociedad aceptaba y se reía de eso. Hoy en día, 2023 y para la generación de cristal, o los adultos de cristal, suena muy ofensivo lo que pasaba en esa época. Sobre todo que ahora todo eso es políticamente incorrecto. Todo lo que pasaba en los programas de Paco. Y que ciertamente él aprendió, Paco Stanley, a hacer esas barbaridades con lo que respecta a Madaleno, porque él fue patiño de Madaleno, de un programa que se llamaba Tienda y Trastienda. Y ciertamente era lo divertido de la época. Hoy no es divertido, es ofensivo en todo esto. Por lo tanto, también Paola Durante cuenta su experiencia en la cárcel, que no fue nada bonita, cómo la trataron, cómo casi la ultiman dentro de la cárcel por la mentira dicha por los medios. Es muy interesante dentro de 5 capítulos escuchar todas las voces y ciertamente a qué nos conlleva este tipo de temas mediáticos, porque lo de Paco Stanley fue un tema mediático para meter miedo a la población. Y cualquier cosa que venga del medio del espectáculo vinculado con política, vinculado con faramayas, como está sucediendo, insisto, en el caso de Héctor Parra, es utilizado por la política. Y ciertamente la madre de la víctima y la víctima son presas de otro circo porque ellas también lo articularon con fines políticos. Interesante lo que vemos en el caso de Paco Stanley de El Show. En definitiva, ¿qué te puedo decir? Yo te lo recomiendo ampliamente para que te des cuenta los cochineros que llegan a hacer con tal de afectar a la población, con tal de meter miedo, con tal de controlar, con tal de distraer de cuestiones importantes. De verdad, escuchar todas las voces te da un parámetro de todo lo que se dice ahí, de obviamente cómo le metían al polvo blanco, no solo de meterle al polvo blanco, sino vayan ustedes a saber qué otras cosas haría el señor Stanley, que no están aclaradas ahí, y que los que estuvieron moviendo todos estos hilos ya no están, porque así lo dicen dentro del documental. Y ahorita qué caso tendría, no, sí tendría mucho caso, porque eso develaría también si Paco a lo mejor era menzón,
y si también por refil hay intereses muy oscuros que también dejaron de ver, de que el usurero tiene nexos muy cochinos y que ciertamente pudiera apuntar que por eso lo contrató en su televisora, para ponerlo como carne de cañón, porque le preguntan al usurero ¿y tú qué piensas? ¿Qué pasó dentro de todo esto? Y él cínicamente dice, pues yo creo que le quisieron robar la camioneta. Porque así lo dice, con todas sus palabras, entre risa y risa. Yo creo que le quisieron robar la camioneta y lo convirtieron en todo un circo. Ajá. Si este señor tuvo algo que ver con nexos políticos, porque hasta dice que lo mandó regañar Cedillo, porque Cedillo era el presidente, el karma que se están aventando todos. Un karma que lo van a pagar tarde que temprano o ya lo están pagando. De verdad, muy, muy, muy interesante todo lo que vemos con este señor. Y que si tienes VIX Premium, ahí lo puedes ver. En dado caso que yo pueda encontrar enlaces externos, ya saben que lo tendrán ahí por Telegram, aunque no me haría responsable de los enlaces en donde está. Pero sí, definitivamente te da mucho a qué pensar en cómo se mueven y que apunta, porque también hacen una reconstrucción, de hecho si un perito te va explicando todo ahí, de las gotas de sangre que quedan en el paso de periférico y que hoy en día dieron con un familiar de estos del crimen organizado y que ahí anda suelto y que tiene una cicatriz aquí. No hay misterios, a 10 años se va a resolver todo esto, como pasó con Kennedy, de quienes lo ultimaron porque esos documentos ya están afuera. No hay nada que se pueda tapar eternamente, así se los digo. Por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario si es que ya viste este documental y qué te parece. Y no nos vamos a olvidar, porque también tenemos a las 11 una en vivo con lo que respecta a la Casa de los Famosos México. Por mi parte es todo y nos vemos en otro video. Bye bye.